La relación laboral y sus consecuencias. ¿Qué personas participan en las relaciones laborales y a qué se encuentran obligados? Generalmente se involucran el patrón y el trabajador. En algunos casos pueden participar también uno o varios sindicatos. El trabajador es la persona física que presta a otra u otras personas físicas o morales un trabajo personal, subordinado y remunerado, que puede ser tiempo determinado, por hora determinada o por tiempo indeterminado. Debe prestar el servicio de acuerdo al acordado con el patrón y evitar conductas que pueden llevar al fin de la relación laboral, como engaños, actos de violencia, presentarse en estado de embriaguez, entre otros. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Se encuentra obligado al pago de un salario al trabajador. Deberá brindarle las condiciones que la ley establece como prestaciones mínimas y aquellas que correspondan en materia de seguridad social. Es el responsable de mantener todos los documentos referentes a la relación laboral. El patrón puede delegar a un intermediario para que se encargue de la contratación, por ejemplo, para la etapa de reclutamiento, selección e ingreso del trabajador, lo cual no implica que el patrón se exonere de su responsabilidad como tal, ya que el intermediario obliga al patrón como si actuara él mismo. Sin embargo, también puede contratar a su personal por medio de otra empresa. El patrón puede realizar obras o servicios en forma exclusiva o principal para otros y no contar con los elementos suficientes para cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores. En estos casos, quienes reciban estos servicios serán solidariamente responsables de todas las obligaciones contraídas por el patrón con los trabajadores. Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. En la actualidad, la Ley Federal del Trabajo protege más al trabajador de la explotación de los patrones. Uno de los principales problemas de las relaciones laborales son las prestaciones, ya que el patrón en algunos casos no cumple con lo estipulado en la misma ley, para mencionar. Un ejemplo sería las empresas textiles y de maquila. Lo dicho con anterioridad se refiere a una de las fracciones del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, pues dentro de este hay otras 6 que, si el patrón no lo lleva a cabo, será motivo de perder la relación laboral. Los antecedentes del derecho laboral empiezan desde la prehistoria, porque los hombres tenían que luchar contra otros y contra las fuerzas de la naturaleza. El primer documento importante es el Código de Umayyad, el rey de Babilonia, más de 2000 años antes de Cristo, en el que se reglamentaba algunos aspectos del trabajo. En Grecia se admiró inicialmente la actividad agrícola y mercantil, y vemos como Toso y Solón introdujeron el principio del trabajo y en la Constitución ateniense. Roma se nos presenta como una estructura orgánica extraordinaria y su armazón jurídico influyen poderosamente en todo el mundo. El pueblo israelita consagró la Biblia. En los libros Pentateuco y Deuteronomio marcan algunas reglas laborales. En la Edad Media nacieron los gremios que regulaban el trabajo. Desde entonces se vislumbraba una relación laboral. La relación obrera patronal y los problemas que se suscitan tienen que ser resultados por las leyes entonces vigentes. Es el derecho del trabajo una de las últimas ramas del derecho. Brun y Galladán explican que el derecho del trabajo es una defensa de los asalariados por las consecuencias del patrón. No tiene ninguna herramienta para defenderse. Los imperativos del derecho del trabajo, con esto me refiero al sentido de equidad, de justicia, que se da en las relaciones laborales. Los antecedentes en México se dan desde la época de la colonia, con la esclavitud, donde todo esto era base del trabajo, como una función económica.
Al redactarse la Constitución de 1857, sus voceros más destacados hacen gala de sus posiciones liberales. En los primeros años de este siglo se registraron algunos movimientos que llamaron la atención, como los de Río Blanco, Nogales, Santa Rosa y Cananea. En la Revolución de 1910 surgió como un movimiento esencialmente político. Se combatió la recreación del presidente Porfirio Díaz junto con sus seguidores que habían formado una oligárquica, pero ni Madero, ni Villa, ni Zapata propugnaron por los derechos de los trabajadores. En la Asamblea Constituyente, donde nacen artículos de verdadera importancia, como le fue el artículo 123 de la Constitución mexicana, observando en nuestra patria. Plasma en la Carta Magna preceptos que en su origen tuvieron como objetivo la protección de los trabajadores. La Constitución protegió al trabajador, prohibiendo abuso que la agotara físicamente o que se impidiera una remuneración justa por su labor. Después de la Constitución, surgió la Ley Federal de Trabajo. Se mencionaban los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores y marcaba el funcionamiento correcto de las relaciones laborales. Por este medio, de esto se logró el equilibrio de intereses y desarrollando principalmente la lucha obrero-patronal. Dentro del campo del derecho, todavía se necesita que los dirigentes sindicales y algunos patrones entiendan el papel que deben de desempeñar en un México progresista para permitir una verdadera justicia. En noviembre de 1978 se reforma el artículo 123 constitucional para incluir la siguiente declaración: toda persona útil al efecto promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El objetivo de este tema se lleva a cabo la comprensión de manera clara y precisa usando una metodología sencilla. Los elementos esenciales de las relaciones obrero-patronales tienen su finalidad en la equidad de ambas partes, ya que esto nos ayuda a tener un mejor desarrollo dentro de las organizaciones y respecto al país nos permite tener una estabilidad que la necesitamos para no tener un clima de incertidumbre para que empresas extranjeras inviertan el capital en nuestro país. El patrón debe tener un panorama muy amplio para sus trabajadores o sindicato y cumplir sus necesidades sin llegar al paternalismo. En lo realizado, veremos los derechos y obligaciones tanto de los patrones como de los trabajadores. Por lo tanto, la ley regula a cada uno de estos grupos como un tercero en discordia con el fin de mantener la congruencia entre dichos miembros. Para eso necesitamos saber el resultado del contenido de un orden general de relaciones de derecho establecido, desde luego más permanentes de menor limitación en su alcance. Las obligaciones en términos generales se clasifican en función de la naturaleza de su objeto, como lo menciona el artículo 1824 del Código Civil. Se dice: 1. La cosa que el obligado debe dar. 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. La diversidad de objetos determinados. Con esto se habla de obligaciones de no hacer, que en términos menos técnicos se denominan prohibiciones. Ahora bien, en el derecho del trabajo tiene un especial significado las conductas patronales, que si caracterizarse como una obligación típica de no hacer, no implica una conducta propia, sino la aceptación de una conducta ajena. Así podemos hablar de obligación de tolerar. Con lo siguiente nos podemos dar cuenta de la complejidad de llevar a cabo de manera eficiente las relaciones obrero-patronales. Con esto manejamos el derecho de preferencia, los descuentos, pagos, Infonavit, las medidas de seguridad e higiene, capacitación, entre otras. El objetivo fundamental es tener unas buenas relaciones laborales para la productividad de la empresa, los patrones y trabajadores,
teniendo siempre una equidad y responsabilidad con su trabajo. Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Para el trabajador y el dirigente es indispensable conocer cuáles son los derechos, cuáles son sus obligaciones. Con esto podemos recordar el principio general del derecho, que a todo derecho le corresponde una obligación. Las obligaciones institucionales participan de la naturaleza de la institución. En medida surgen como un modelo o de un patrón ordenador de una vastísima gama de relaciones. Obligaciones de dar. Atendiendo a las obligaciones mencionadas en el artículo 132, encontramos las siguientes. A. Pagar los salarios e indemnizaciones. B. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios de buena calidad y en buen estado para la ejecución del trabajo y repararlos tan luego dejen de ser eficientes, siempre y cuando los trabajadores no se hayan comprometido a usar herramientas propias. C. Proporcionar local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. Obligaciones de hacer. A. Expedir cada 15 días solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días, una constancia escrita relativa a sus servicios. C. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata anterior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. Obligaciones de no hacer. A. Maltratar a los trabajadores de palabra o de obra. B. Rechazar trabajadores por razón de su edad o de su sexo. C. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o algún lugar determinado. Obligaciones de tolerar. A. Permitir a los trabajadores que para ejercer el derecho del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales falten a su trabajo, cuando esas actividades deban realizarse en horas de trabajo. B. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o el Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionado no sea tal que perjudique la marcha del establecimiento. Si la comisión es permanente, los trabajadores podrán volver al puesto que ocupa siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. C. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darle los informes que a este efecto sean indispensables cuando las soliciten. Obligaciones complejas. A. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr alfabetización de los trabajadores. B. Capacitar y adiestrar a sus trabajadores. C. Instalar las fábricas, talleres y oficinas, además de lugares en que deben ejecutarse los trabajos de acuerdo con los principios de seguridad e higiene. En conclusión, esto nos permite encontrar los derechos y obligaciones que surgen en las relaciones laborales. Con esto me permite analizar las desventajas que tiene el trabajador en nuestros días y tener un margen más amplio con otros países. Sabemos ahora cómo puede afectar a la empresa, localidad, estado y en los países los medios de productividad, ya que con estos podemos tener un país estable para las empresas de la iniciativa privada. Todo lo que cumple los grandes organismos es por su buena disposición, tanto del patrón como de sus trabajadores, o en caso
el sindicato, ya que cumplen con las reglas de la Ley Federal del Trabajo. Como habíamos mencionado, los trabajadores en un periodo corto de tiempo han ganado terreno de acuerdo a la explotación del ser humano, que se daba desde la esclavitud, la revolución industrial hasta nuestros días. Las nuevas legislaciones para beneficio de las clases trabajadoras es un estímulo al paso interrumpido para obtener la igualdad de derechos con el patrón sin obtener beneficios que no dan resultado a la organización que elabora.